Hola, bienvenidos. Vamos a resolver ahora circuitos ya combinados en serie y en paralelo. Para esto hay que ver los circuitos de la serie, circuitos en serie y la serie denominada como circuitos paralelos. Entonces lo que nos piden en este circuito esquematizado es que vemos varias ramificaciones, varias resistencias que se encuentran en serie o en paralelo y que nos piden calcular la resistencia total equivalente y las distintas corrientes que aparecen en distinta ramificación. Entonces para esto tenemos que hacer una pequeña reducción del circuito, que vamos a hacer poco a poco aquí. Bien, primero hay que avanzar en el circuito de la siguiente manera. Vemos que estas dos resistencias están en serie. Entonces lo que voy a hacer es redibujar todo el circuito, obviamente más simplificado. Así, acá vienen las otras dos resistencias en paralelo. Y lo que veo que primero hay que resolver es de derecha hacia la izquierda, es decir, qué resistencia vería la fuente si nada más tuviera una sola resistencia conectada junto a ella. Pues la resistencia que vería equivalente sería el equivalente resistivo de la derecha hacia la izquierda. Siempre vamos a calcular resistencia eléctrica hacia en este sentido. Entonces vamos a idearnos a lo último del circuito, pasarnos a lo último y ver que estos dos elementos están en serie. La resistencia en serie, recordemos que únicamente se suma. Por lo tanto, la resistencia de estos dos se transforma solo en una, que equivale a 0.5 más 1.5 son 2 ohms. Vemos que esta resistencia vale 4 y esta también vale 4. La de aquí vale igual 4 y la tensión son 10 voltios. Empezamos ya a resolver esta parte. Ahora vemos lo siguiente. Estas dos resistencias también se pueden simplificar a una sola. Como tienen el mismo valor, recordemos la regla. Si dos resistencias son iguales, con el mismo valor nominal, la equivalencia del paralelo será simplemente la mitad. Entonces, si valen 4 y 4, el resultado sería 2 ohms. Entonces, quiere decir que de esa sola ramificación va a existir una sola resistencia de 2 ohms. De todos modos, lo podemos hacer en cálculo. Si no lo creen, háganlo en cálculo real y verán que tiene que dar 2 ohms. Luego, seguimos avanzando, vemos que 2 y 2 se pueden simplificar a un solo elemento resistivo. Se encuentran en paralelo. Son del mismo valor, por lo tanto, la resistencia equivalente será 1 ohm. Aquí tendría yo los 4 ohms y aquí los 10 voltios. Me doy cuenta que la resistencia total del circuito que ve la fuente es la suma de 4 más 1, porque están en serie, es decir, 5 ohms. Entonces la resistencia total son 5 ohms. Y ya que tengo esa resistencia total, lo que puedo hacer es calcular la primer corriente del circuito. Ahora vamos a ir en los dibujos, a partir del último dibujo, donde llegamos, hacia los dibujos que idealmente fui dibujando cada vez que reduje una resistencia en particular. Entonces, este fue el último dibujo, empiezo con este, me voy hacia arriba y hasta llegar a este dibujo final. Entonces, vamos a empezar. De aquí tengo que la corriente del circuito simplemente responde a la ley de Ohm. Es decir, los 10 voltios, voltaje total, entre, esta sería I total, voy a ponerlo primero en variable, sería V total sobre R total. V total son 10 voltios, R total son 5 ohms, y por lo tanto la I total vale 2 amperios. Como esta I total sale de la fuente, es la única que puede llamarse la corriente de fuente, por lo tanto equivale a la misma trayectoria de I sub A. Entonces puedo denominar que la I total es prácticamente I sub A, que equivale a 2 amperios. Esos 2 amperios hay que razonarlos muy bien, salen del circuito de la fuente, pasan por esta resistencia y cuando llegan a este nodo se dividen en dos corrientes, I sub B e I sub C. Ahora vamos a ir sobre ese cálculo. Ahora, ¿qué necesitamos para calcular I sub B? Ya que tengo la corriente, me doy cuenta que si aplico en estos dos puntos, denominados vamos a ponerle A y B, estos dos puntos, de estos dos exactamente es donde salieron las dos resistencias que están aquí en paralelo. De estos dos puntos A y B. Por lo tanto, si yo obtengo la diferencia de potencia en el punto AB, es decir, el voltaje A sub B, en esos dos terminales, podré determinar cuánta corriente circula por el circuito gracias a la ley de Ohm. Primero calculamos el voltaje en estas terminales, en el punto A sub B, en este circuito. ¿Por qué en este circuito? Porque aquí tengo la resistencia equivalente. Entonces, ¿cuánta corriente circula por la resistencia? Recuerden, es corriente por resistencia.
¿Cuánta corriente circula? Pues los 2 amperios, porque estoy en el circuito total, entonces pongo los 2 amperios. ¿Cuánta resistencia hay en estos 2 puntos nada más? Solamente se sostiene una resistencia de 1 ohm. Entonces pongo la resistencia de 1 ohm. Y hacemos el cálculo, serían 2 voltios. Entonces, ahora hay que razonar ese voltaje. Esos 2 voltios caen desde este punto hasta acá. Es decir, aquí. Es el voltaje A sub B. Y ahora, en el circuito de arriba, hay que encontrar dónde están esos puntos A sub B. Pues me doy cuenta que están aquí. Que como están en paralelo con esta otra resistencia, también caen en ese punto. Es decir, acá están cayendo 2 voltios. En esta resistencia están cayendo 2 voltios. ¿Y dónde circula esta corriente I sub B? Circula en las antes de la división de las 2 resistencias. Como estas 2 resistencias valen entre ellas 2 ohm, prácticamente puedo ver que la I sub B es la que viene bajando hacia acá. Antes de que se dividan en 2 resistencias de 4. Tiene que ser antes de eso, es decir, en la simplificación de las 2 resistencias me da una sola rama de 2 ohms y la I sub B es la que viene aquí saliendo. Supongamos que en lugar de poner estos 4 y 4 está aquí la resistencia de 2 ohms. Entonces me doy cuenta que es la que circula sobre el equivalente en paralelo de esas 2 resistencias. Y hacemos el cálculo, o podemos hacerlo fácilmente. Entonces, ¿cómo lo calcularíamos? Bueno, voy a borrar un poco esto. Voy a borrar este circuito, ya que ya ahora me encuentro únicamente trabajando sobre el circuito de arriba. Entonces, si quiero calcular la corriente I sub B, tengo que aplicar el voltaje V sub AB, sobre la resistencia que circula entre el punto A y el punto B en este circuito ya. Es decir, en la resistencia del paralelo de 4 y 4, es decir, entre 2 ohms. Sé que el voltaje vale 2 voltios y esta resistencia vale 2 ohms. Por lo tanto, sería 1 amperio de corriente. Entonces, quiere decir que la corriente I sub B equivale a 1 amperio de corriente circulando por esta ramificación. Con esto puedo ya calcular también la corriente I sub C, aplicando ley de Ohm o aplicando ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Cómo? Si aplico ley de Ohm, me doy cuenta que esta resistencia se hace una, que es básicamente esta, la de 2 ohms, y el mismo voltaje que cae aquí es el mismo que cae en la resistencia que está en paralelo donde hice mi cálculo de I sub B. Por lo tanto, el cálculo según ley de Ohm de I sub C sería el voltaje en estos 2 puntos, que si me doy cuenta es el mismo punto A, ya que no hay nada que me estorbe, y acá es el mismo punto B, ya que no hay nada que me estorbe, acá no hay otra resistencia que me estorbe. Es simplemente cables. Entonces los cables idealmente no absorben una diferencia de voltaje, no hay una caída de tensión. Entonces, ¿cuánto voltaje idealmente encontraría aquí? Encontraría pues los 2 voltios que ya deduje en el apartado anterior. Entonces sería el mismo voltaje, que serían 2 voltios, porque estos 2 voltios, recordemos, caen de aquí hasta tierra, y también caen de aquí hasta tierra. Y lo que estamos calculando es I sub C, y me doy cuenta que el único voltaje que aparece pues es el que está marcado en rojo, que son los 2 voltios, sobre la resistencia de todo este tramo, y me doy cuenta que la resistencia de todo este tramo pues es la suma de estas dos, es decir, 2 ohms. Y eso también me da una corriente de 1 amperio. Entonces, la I sub C vale 1 amperio. Y es la única corriente que puedo encontrar. ¿Por qué? Porque sabemos que entran 2 amperios hacia este nodo y se dividen en 2 corrientes. Aquí vimos las trayectorias. Por lo tanto, los 2 amperios se reparten uno aquí y solamente si 1 amperio cae de este lado, pues la única opción es que caiga 1 amperio del otro lado para que 1 más 1 me dé la corriente de entrada. Esa sería la otra forma de encontrar la corriente I sub C, haciendo una simple resta. 2 amperios que entran, 1 que sale, y cuánto hace falta de este lado para balancear los 2 amperios. Pues únicamente hace falta otro amperio más. 1 amperio más 1 amperio me dan los 2 amperios. Y ya tengo lo que nos está pidiendo el circuito.